Bao Radio. Un corito no tan sano. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Tommy García, bienvenido a Bao Radio. Gracias. Qué bueno que estás aquí. Gracias. Finalmente, cógelo porque tú... Un honor y un placer y te lo agradezco. Y te agradezco tu paciencia porque lo cierto es que me han invitado varias veces. Sí, pero estoy complicado. Pero yo entiendo que hay ocupaciones que uno tiene que son... Pero te agradezco. Sí. Tommy, la Casa de la Música, háblame de eso. Ese proyecto está genial. Mira, la Casa de la Música empezó originalmente con un decreto del Museo de la Música. Uh-huh. Pero ese decreto lo que hacía era fusionar el Archivo General de Música que existió durante muchos años y el Centro de Conservación del Teatro Nacional. Y por lo tanto, esas dos fusiones no daba por ningún lado la posibilidad de un museo, era más bien un archivo, un centro. Estuvimos luchando por cerca de 10 años. La visión que hay aquí de los museos, personalmente yo no la comparto. Un museo es un centro cultural que debe generar experiencia. Claro. Aquí tenemos un poco la visión de más que museo de mausoleos, en donde uno visita unos objetos inanimados y le hace una cierta reverencia. Sí. Y entonces en esa lucha de 10 años aproveché mi relación personal con la ministra, con Milagros Germán, y le planteé que lo que teníamos que hacer era la Casa de la Música como un centro cultural para la formación, la investigación, un espacio para que los más jóvenes se expresen y que de esas investigaciones de la Casa de la Música, que por cierto vamos a empezar a correr ahora un atlas de la música dominicana con financiamiento de la Organización de Estados Iberoamericanos, que de esa información, cuando concluya la investigación, puede salir un museo contemporáneo como un gran centro cultural. Y eso es lo que estamos corriendo ahora, la Casa de la Música como centro cultural uh-huh. y como enlace entre el Ministerio de Cultura y la música popular. Uh-huh. Porque en una conversación con la ministra llegamos a la conclusión de que el ministerio no tenía una mirada hacia la música popular, que la preocupación del ministerio sobre la música eran los problemas de sus empleados músicos, léase Orquesta Sinfónica Nacional, Coro Nacional, pero no había una mirada, no había un acercamiento, no había un acompañamiento con lo que es la música popular y sobre todo con los sectores más jóvenes dentro de la música popular, como la gente que está haciendo fusión y esas cosas. Exacto. Antes que nada, yo quisiera decir y definir lo que es música popular. La música popular no necesariamente es reggaetón. No, para nada. La música popular no necesariamente el rap. La música popular nos lleva a lo ancestral, primero, y después nos lleva a sus versiones más mercadeables, como el merengue, la mangulina en otros tiempos. El pri-pri, de ahí nos vamos a lo ancestral, hasta Luis Díaz, de quien tienes a propósito de su nacimiento,
en esta semana una serie de conversatorios buenísimos que forman parte de la agenda de la Casa de la Música. Yo quisiera decir eso porque la gente no entiende y se hace muy necesario, muchísimo más necesario, el rol de la Casa de la Música como un ente oficial. ¿Por qué? Porque ese es su deber, primero, preservar, archivar, Así es. organizadamente todo lo que hay en cuanto a música, de todos los ritmos, de todo ese testimonio musical histórico, pero también en la actualidad funge como un ente promotor. No hay que descartar que se hagan conciertos, que Así se es, hagan... así debe ser. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque tiene que ser un ente aglutinador de todas esas personas y ser un puente de una generación a otra. Como tú mismo dices, esa actividad que tiene sobre Luis Díaz atestigua del rol de la Casa de la Música en la actualidad. Entonces, háblanos de esa actividad. Mira, la actividad se llama Pensar a Luis. Y es porque reflexionando en la Casa de la Música, además del extraordinario compositor que todos conocemos y músico, Luis en su proceso encarna lo que le pasa a muchos jóvenes de hoy. Luis ciertamente nació en un campo de Bonao. Su papá era tocador de tres y constructor incluso de esos instrumentos de tres y quinto. Su mamá era cantadora de salve. Pero cuando Luis llega a la ciudad de Santo Domingo a estudiar psicología, si bien esa música estaba en él, a él no le interesaba, no le importaba. Luis llegó deslumbrado, llegó aquí de tocar con los chonis, y lo que tocaban era la música de Carlos Santana, toda la música que lo deslumbró en el famoso Festival de Justo. Exacto. Y cuando llega a la ciudad, a mediados de los años 70, creo que en el 72 llegó Luis, en ese momento había todo un movimiento de canción política alrededor de los 12 años de Balaguer, y digamos que habían dos grupos líderes, el grupo Expresión Joven, que era un poco un grupo más directo, más de barricada, Nueva Forma, que presentaba espectáculos con apoyo audiovisual, y surge Convite, que es el único grupo que se plantea trabajar a partir de lo que nosotros somos como identidad. Nueva Forma era un grupo que estaba, yo te diría, musicalmente entre Cuba y Chile. Expresión Joven era un poco más lo que pasaba en Latinoamérica. José Rodríguez conoce a Luis Díaz, presentado por Julie Carlo, la presentadora de televisión que en ese momento hacía programas de radio de rock, y conoce a este músico que estaba tocando en algunos festivales de rock. Comienzan a hacer canciones ellos dos y conocen a Dagoberto, y es Dagoberto el que organiza este concepto de vamos a trabajar desde nuestra propia música, y Luis hace una transformación sin negar toda la música que digamos que lo había formado como grupo, como músico contemporáneo de rock y de todos los guitarristas que él nos hablaba. Luis comienza a generar una identidad y a sumarle lo que ya él traía. Por ejemplo, Luis llegó cantando muy nasal. Sí. Y yo sé que él llegó cantando nasal por la terrible influencia o la maravillosa influencia que tuvo en él Bob Dylan. Pero aquí descubre que en la zona de Villamella los congos también cantan nasal, y descubre el pororó. Y él reafirma, digamos, que esa nasalidad a partir de que encuentra que hay un elemento aquí, y entonces lo explota como un elemento de la identidad. Sí. Entonces ese es el ejemplo de que, bueno, Martí decía, injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestra república. Pero Luis Díaz, Luis Díaz fue un investigador. Sí, lo fue. Fue un investigador voraz, un hombre curioso ante todo. Y esa curiosidad lo llevó por varios derroteros. Uno por la data, por así decirlo.
por la investigación antropológica, que no formó la base, por así decirlo, de su cuerpo de trabajo. Su cuerpo de trabajo es musical, es artístico. No nos engañemos. Sí, así es. Pero él tenía una base consciente de data y de informaciones que él destilaba, que él respiraba, que él las dejaba entrever en su música. Y de eso nos hemos olvidado. Se ha olvidado un poco el Luis investigador. Yo espero que ustedes lo toquen. Sí, claro. Sí. Mira, Rubén, a mediados de los 70 éramos pocos los músicos que participábamos en los grupos que teníamos realmente formación musical formal. Sí. Éramos empíricos, aprendimos solo a tocar guitarra. Sin embargo, Luis Díaz, cuando llegó de Bonao, ya era un músico formado. Luis escribía, que mucha gente no lo sabe, leía y escribía música perfectamente. Sí. Y siempre habló mucho de su profesor Tatán Jiménez, que se conoció mucho porque era también un músico popular que tenía un grupo de música bailable. Entonces eso, desde el primer momento, Luis empieza a destacar por esa cualidad. Nosotros podíamos ir a los campos y teníamos que, o con una grabadora o de memoria, recoger lo que escuchábamos. Luis ahí mismo podía armonizar y podía sumarle su formación a lo que encontraba. Espontáneamente. Sí. Por ejemplo, esas canciones de convite, como con Flores a María, esa versión coral que le hace Luis, está claro que está la influencia de Crosby, Stills and Nash y que enriquece esa música. Sí. Entonces, Luis es el ejemplo de manera natural, nació en el folclore, digamos, lo negó, buscó otras cosas de su contemporaneidad y hay un momento de su vida en que todo eso le es útil para ser el extraordinario músico y compositor que realmente fue. Pero fue un músico que la vida lo fue formando de alguna manera. Sí. Entonces, esa es una cosa que queremos rescatar de Luis. Y además sus investigaciones. Luis, como guitarrista, yo no te puedo describir lo que era, lo que era Luis. Un ejecutante fino. Yo llegué a visitar a Luis. De alto Luis, calibre. Yo llegué a visitar a Luis y encontrarlo estudiando guitarra nunca olvidaré, con un manual de saxofón. Y yo le decía, Terror, pero tú te estás volviendo loco. ¿Y qué es lo que tú estás haciendo? Y me decía, yo tengo que entender el saxofón para poder pasar los jaleos del saxofón a la guitarra. Sí. Era realmente un estudiante impresionante. Y a partir de un accidente que tuvo en su brazo izquierdo, que lo operaron en varias ocasiones y que perdió habilidades, digamos que en el brazo que crea las armonías, tuvo un desarrollo de la mano derecha, que yo digo que creó una escuela dominicana de la guitarra, que es ese desarrollo que él logró acompañar armónicamente cualquier canción y con el dedo pulgar y la palma ir haciendo los atabales con el sonido de la guitarra. Una mano derecha prodigiosa que yo creo que hay que estudiar, que hay que rescatar los aportes que hizo Luis a una guitarra que exprese la dominicanidad, porque ahora los jóvenes creen que la guitarra dominicana es el requinto de la bachata. A mí no me parece mal que lo incorporen, pero la posibilidad de una guitarra dominicana es mucho más que eso. Exacto. Y yo creo que Luis nos señaló muy claro el camino por donde debemos transitar. Pero Luis exclusivamente, porque el merengue se olvidó de la guitarra. Así es. Se olvidó. La guitarra es el gran olvidado del merengue. Sí. Que empezó... A diferencia del cumpa o del cumpá. Exactamente. Que tiene guitarra y que le presta otra dulzura. Le presta una... No es tan primitivo. Así es. Luis decía que el rock era demasiado importante para dejárselo a los gringos. Y yo estoy de acuerdo. Yo también. Háblame de eso. Pues esa es la frase que más yo aquí en Bao la digo cada cierto tiempo. Sí, mira, Luis tenía una y te puedo dejar la música para que puedas ilustrar el programa. Sí. Luis tenía una teoría que él nos decía
que eso de que la música en tonalidad menor da tristeza, que eso es una invención, que eso es un cuento, que eso no es verdad, que eso es un tema más de condicionamiento. Que lo que te da tristeza es la velocidad en que tú toques esa música. Y que si tú la aceleras, no importa en qué tonalidad está, esa música va a ser alegre. Y que él encontraba en el rock yo no sé cuál es la palabra, pero es como el punch, el golpe que Exacto. nos mantiene generacionalmente vivos. Sí. Y que era el rock el gran género que había derrotado esa teoría de lo mayor y lo menor. Yo te voy a decir qué es lo que tiene el rock. El rock tiene ira. Sí. Está encojonado el rock. Sí, Luis también. Y el rock sin ira no es rock. Bien. Qué bueno que digas eso, porque, por ejemplo, te voy a dejar, Luis, en ese proceso de los años finales de los 70, se enamoró perdidamente de una mujer prostituida. Y se mudó al burdel con ella. Sí. Y yo recuerdo en una ocasión que él le decía, Terror, pero vamos a juntarnos, vamos a tocar, amargado completamente. Sí. No, déjame. Y hizo la primera versión, que yo tengo la versión original que te voy a dejar, de Mi Amada Es. Sí. Casi un blues lento, terrible. Cuando eso se termina y Luis supera esa crisis, hace una nueva versión que es prácticamente lo contrario a ese amargue que él tenía. Y es una versión en rock. Exacto. De Mi Amada Es. Sí. Yo te voy a dejar las dos versiones Exacto. completas. Porque eso ilustra esa teoría de Luis sobre el rock y sobre lo que nosotros somos. Que también somos rock como juventud. Porque yo creo que si es verdad que la música es universal, debemos asumir la universalidad de la música para que nuestra música sea también una música contemporánea. Lo étnico es fundamental, pero eso es nuestra raíz. Eso es el elemento, el sazón que nos va a hacer únicos. Pero si no ponemos todo lo que está pasando en el mundo contemporáneo, nos excluye. Exacto. Y nos hace simplemente folclore. Cuando el folclore ha de ser el insumo que debemos usar para potenciar el sabor de la música universal poniéndolo nuestro. Sí. Mira, dicen que Bonao está en el Cibao, pero yo no necesariamente estoy de acuerdo con eso. Bonao está al norte por un asunto de división, la división política que hay aquí. No puede estar al sur porque su ubicación no apunta. Sin embargo, comparte muchas cosas del sur. Y eso es distinguible con solo ir a Bonao. Luis y el sur. Yo oí que Luis visitaba las celebraciones de los santos en San Juan de la Maguana y su mamá cantaba salve. Sí. ¿Cómo incide la salve, que es un género muy difícil de dominar? Yo diría que bueno, para una persona que hay que tener como ese, hay que estar con los espíritus. Sí. En lugar con la ciencia, qué sé yo. No sé cómo decírtelo. Mira, yo te diría que fuera de la ira, para usar tus palabras, de Luis como rockero, cuando tú oyes a Luis haciendo canciones como Muchacha de Pino Verde o Estrellita, exacto, esa vena melódica preciosa de Luis Díaz, es la de un cantante de salve. Sí. Y yo recuerdo perfectamente a Luis Díaz en la grabación de la producción con la música de Luis que hizo Sonia. Luis diciéndole a Sonia cómo debe cantar como una cantadora de salve, cómo es el sentimiento que se expresa en la salve. Entonces, quizás no se note tanto en el Luis rockero, pero en ese Luis de canciones más románticas, es evidentemente que la manera de expresarse Luis, ese vínculo casi con lo divino, en este caso con el amor, es el de un cantante de salve. Sí,
Así es. Y eso lo trajo de su casa, era su mamá. Sí. Y su preferencia por los instrumentos de cuerda pulsada, no solo la guitarra, también le viene de su casa. El quinto que Luis tocaba en el grupo Convite era un quinto que lo fabricó su padre. Sí. Y Luis, no conforme, llevó esos instrumentos a mucho más de lo que uno pensaba que técnicamente podían ser. Luis, por ejemplo, compuso Andresito Reina desde el 3 y es una composición musicalmente bastante tradicional. Pero después, con el mismo 3, hizo un rock que yo honestamente no pensaba que ese instrumento tenía esas posibilidades técnicas que le sacó Luis con un tema que se llama Tiempos Revueltos, que es el que dice los que tienen maña de tiempos revueltos. Sí. Hecho desde el 3, pero el 3 como una gran guitarra agresiva, sí, eléctrica y subvirtiendo todas las normas del instrumento. Lo cual te dice que había mucho de un gran músico, de un gran ejecutante, pero también de una gran necesidad de ir más, de investigar más. Sí, porque bueno, para tú componer con el 3 se necesita una habilidad técnica, una habilidad técnica bestial. Sí, sí, sí. Y luego la sensibilidad. Y yo siento que lo que le pasó a Luis con Convite, que fue su gran escuela para regresar al folclore y llevarlo, es que Convite le quedó pequeño. Convite nos enseñó a todos los muchachos de la ciudad nuestros ritmos, lo que es el prillé, lo que es el gagá, pero a Luis le quedó pequeño como músico. Y yo creo que por eso es que tuvo la necesidad de salir de Convite y pasar abiertamente a un grupo lamentablemente poco conocido, casi un mito, no dejó grabaciones, hay solo unas grabaciones de un concierto en vivo, que fue el grupo Madora, en donde en Madora se encontraron Manuel Tejada en los teclados, Cuquito Moré en el bajo, Carlos Fernández en la guitarra, Wellington Valenzuela y Guarionés Aquino en la percusión, y de vez en cuando, haciendo una segunda voz y teclado, Maridalia Hernández, con las canciones de Luis Díaz, que a partir de ahí empezó a tocar guitarra eléctrica. En Convite siempre tocó una guitarra acústica. Por eso yo no lo sabía. Yo pensaba que de Convite le había saltado Transporte Urbano. No. De Convite él hizo algunas cosas solo. Él, yo te diría, de Convite él regresó a Dylan, en el sentido de que ya con toda esa escuela tocaba con su guitarra y una armónica de boca con la que se acompañaba. Sí. Y luego de ahí pasó a Madora. Sí. Y de Madora pasa a Transporte Urbano. Ok. Transporte Urbano ya es una escuela. Una escuela también. Es una escuela aparte. O sea, Luis, cuando tú vienes a ver, es el gran maestro de la fusión dominicana. Y una escuela hecha por Luis, en el sentido de que Juan Francisco Ordóñez, que fue el guitarrista líder, fue su alumno de la escuela de guitarra que tenía Luis, una pequeña escuelita cerca de la Universidad Autónoma, y pasó a ser su guitarrista principal. Sí. Juan Francisco Ordóñez, que viene de allí, de al lado del Sorrento. Exactamente. Del edificio donde está Almacenes Caracas. Exactamente. Qué bien, qué bien. Tommy, pues yo saludo muchísimo el lanzamiento, el lanzamiento no, tu gestión y la gestión de María Emilia García, de José Jacobo ahí acompañándote en la Casa de la Música. Yo espero que eso dé sus frutos. Sí, déjame decirte una cosita que no quiero que se quede. La Casa de la Música también somos un archivo musical que está en construcción. Sí. Nosotros tenemos, y pueden ir ahora mismo y yo se lo busco, aunque estamos en la fase de instalación, cerca de 50,000 libros de música en 4 idiomas digitales. Wow. Y yo creo que debemos tener cerca del 80% de toda la música dominicana que se ha grabado y una gran cantidad de música grabada en vivo de cosas que han sucedido aquí, músicas y conferencias. Y la idea es que los muchachos puedan
enterarse cuál es nuestra historia para seguir caminando hacia el futuro. Qué bien. El futuro tiene que tener una raíz. Sí. Y yo personalmente creo que no es suficiente deslumbrarnos e ir a una celebración, grabar 3 cosas y a partir de ahí hacer una nueva música. Sí. Yo creo que hay que estudiar a gente como Luis Díaz, por ejemplo. Y nosotros de Luis debemos tener cerca de unas 1.300 canciones entre versiones. Luis grabó poco en estudio. La mayoría de las cosas de Luis son en vivo. Y grabadas por segundos. Exactamente. Y es una fuente increíble para, a partir de Luis, por eso es la idea de pensar a Luis, seguir construyendo el país que junto a Luis soñamos. Que esa es otra cosa. Luis Díaz es el culpable de muchísimos músicos que andan por ahí. Así es. ¿Tú me entiendes? Con sus composiciones, muchos músicos y cantantes. Así es. Que esa es otra vertiente de su carrera. Tommy, muchísimas gracias por haber estado aquí. Siempre. No será la última vez. Así será. Luego te traemos con más tiempo para que tú te explayes con tu sabiduría musical. Gracias. Gracias por haber estado aquí. Gracias a ti por la invitación. A ustedes cuídense y cuiden a otros. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento, dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.